Tu. Un momento, a ver. Ya, a ver. Ya, listo, entonces. Entonces, histología vegetal. Viene a ser simplemente el estudio de los tejidos de la planta, así de simple. Y sus funciones, nada más. ¿Qué tejido, qué parte de la planta sirve para, cómo se llama, respirar? ¿Qué parte de la planta sirve para almacenar energía? ¿Cuál es la que produce alimento? Todo eso. ¿Cuál va a ser la defensa? Todo, todo, todo. Todo eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero solamente en tejidos, no vamos a ver en células. Pues células sería un montón, solamente en tejidos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá tenemos una pequeña acotación. Te dice que es la infusión más consumida en todo el mundo por delante del café, tiene antioxidante. ¿De quién estamos hablando? Del té, ¿no? Claro, el té es muy consumido. Claro, van a tener que copiar. Van a tener que hacer un resumen y copiar. Entonces, sigamos. Acá está bien que lo ya. Entonces, por lo tanto, la definición sería, mira, ¿qué vendría a ser la histología? Es una rama de la botánica. ¿La botánica qué es? Es la ciencia que estudia las plantas. Por lo tanto, sería una rama, ¿no? Una rama de la planta, de la botánica general, encargada del estudio de los vegetales, tomando en cuenta estructuras y funciones. Mira, vas a tomar en cuenta las estructuras y las funciones. O sea, cómo está formado y qué función cumple en la planta, ¿no? Entonces, el tejido que vemos acá se define como una reunión ordenada de células que presentan el mismo origen, organización y están diseñadas para cumplir funciones específicas. Entonces, la parte más importante acá, entre lo que vendremos a estudiar, sería la clasificación. Entonces, bastante atención en esto, porque acá, de acá se va a basar todo. Entonces, en la clasificación tenemos nosotros los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales se dividen en dos tipos. A ver, uno que son los tejidos meristemáticos, o también llamados embrionarios, que son los que se forman cuando están en la semilla, cuando recién es embrión la planta. Y tienes otro que se llama tejido adulto. Y el tejido adulto es que se forma cuando la planta ya se ha desarrollado, ya se ha diferenciado y es una planta adulta, ¿no? Entonces, el tejido meristemático apical se divide en dos tipos. Uno vendría a ser el apical, que no es más que en las partes más alta y más baja de la planta, o sea, en la parte altísima de la planta, o en la parte de la raíz, ¿no? Ahí que tenemos tejido meristemático. ¿Qué tipo? Apical. Y también tenemos lo que se llamaría acá tejido meristemático lateral, ¿ya? El lateral es el que a la planta le permite el crecimiento, ¿qué? En grosor, ¿ya? Es el que le permite a la planta crecer en grosor. Mientras que el apical le permite el crecimiento longitudinal. ¿Ok? Espero que se haya quedado claro. Entonces te voy a poner acá, entonces, para que quede claro. Entonces con azulito, creo. Verde está bien. El apical te permite el crecimiento longitudinal. Y el lateral te permite el crecimiento en grosor. No lo olvides, ¿ya? Entonces, sigamos, entonces. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos los tejidos también. Ya hemos hablado de tejido meristemático. Ahora vamos a hablar de tejidos adultos, ¿no? En los tejidos adultos, aquí vamos a tener, en un momento. En los tejidos adultos vamos a tener a los tejidos de protección. Tú sabes que es necesario tener una protección, sino contra el medio externo, ¿no? Estos tejidos de protección vamos a tener dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos? Tenemos la epidermis y el tejido suberoso. Ahora, la epidermis son células jóvenes, o mejor dicho, vivas, ¿no? Mientras que el tejido suberoso van a ser células muertas. No te olvides, ¿ya? Mira, en los tejidos adultos especializados tú tienes tejidos de protección, los cuales se dividen en dos. Epidermis y tejido suberoso. La epidermis es el que está vivo, o células vivas, células jóvenes, y el tejido suberoso son células muertas o células viejas, ¿no? Claro.
luego tenemos el tejido de sostén. En el tejido de sostén tenemos a quién, mira, en un momento, disculpa. En el tejido de sostén que vemos acá, tenemos lo que vendría a ser la colénquima y la esclerénquima, ¿no? Entonces, la colénquima es tejido células vivas, jóvenes, mientras la esclerénquima es de tejido de células muertas. Mira, ya más o menos, estás viendo más o menos cómo es la clasificación. Mayormente es células vivas y células muertas, y dependiendo de eso es cómo se van a subdividir. Entonces, tú tienes tejido de protección, tejido de sostén. Ahora seguimos. Ya hemos visto eso. Vamos a ver ahora, a ver, los tejidos ahora fundamentales. En los tejidos fundamentales, nosotros vamos a tener dos tipos. Entonces, el parénquima clorofiliano y parénquima de reserva. Esto no tiene nada que ver con lo demás, por si acaso. ¿Qué quiere decir? Que no importa si son células vivas o muertas, ¿ya? Las demás sí es importante. Ahora, sigamos. ¿Con quién ahora? Ya hemos visto esos tipos. Falta ahora los tejidos vasculares. Estos tejidos vasculares que vemos acá se dividen en dos tipos, cilemas y floema. El cilema va a transportar la materia bruta y el floema la savia elaborada. Una transporta la elaborada y otra la bruta. Entonces es importante, no te olvides, por favor, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día. Tejidos meristemáticos apical lateral, tejidos adultos, que son protección, sostén, fundamentales y vasculares. Dentro de ellos tenemos epidermis, suberoso, colénquima, esclerénquima. ¿Qué más? Parénquima clorofiliano, parénquima de reserva, xilema y floema. ¿Todos esos nombres te los tienes que aprender? Sí. ¿Ya? Por eso es un poquito de memoria. Te aprendes bien la clasificación y listo. Entonces, entonces, por lo tanto, sí o sí, todo esto que te he escrito acá debe estar ¿en dónde? En tu cuaderno, ¿ya? Todo esto tiene que estar en tu cuaderno. Entonces vamos, bueno, ya que se sabe, ya te expliqué esto, entonces vamos ahora sí, punto por punto. Vamos a ver primero tejidos meristemáticos, que estamos abajito entonces. Entonces vamos a ver tejido meristemático. Un poquito de ello entonces. En los tejidos meristemáticos que te acabo de nombrar, que vemos acá, ¿qué son ellos? También se les conoce como tejido embrionarios, ¿está bien? O formadores, ¿no? Se localizan en las partes bastante activas de las plantas. O sea, son las partes que mayormente van a crecer, van a tener bastante metabolismo. Y van a estar formando, ¿qué cosa? Nuevas células. Es por eso que esas partes son de células embrionarias. Entonces, todas esas células se encuentran en constante división. No te olvides nunca, ¿ya? Debido a que, ¿cómo es posible que pueda crecer la planta en longitud si está en la parte de arriba? Es que esas células se están dividiendo constantemente y es por eso que las células crecen, ¿no? Entonces, no te olvides, los tejidos meristemáticos, embrionarios o formadores, son células que están en constante división y tienen una forma más o menos, ¿qué cosa? Esférica, ¿está bien? O isodiamétrica, quiere decir, medio entre esférica, cuadradas, cuboides, por ahí, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de tejidos meristemáticos, ¿no? Entonces, en los tipos de tejidos meristemáticos vamos a tener dos. ¿Como cuáles? Entonces, vamos a ver que tenemos acá el meristemático primario o apical. Se ubica en regiones terminales de las plantas. El meristemático primario o secundario, ¿qué? Primario o apical son las que están en la punta de la planta, arribita, o están en ¿dónde? En la puntita de ¿quién? De la raíz. Ahí se encuentran, ¿ya? Eso permite el crecimiento en longitud. Por lo tanto, se ubican en regiones terminales de las plantas, ¿no? Las regiones terminales de las plantas, como yemas a nivel de los tallos, o sea, acá. Entonces, ¿dónde estaría? Entonces, estaría acá, que le permite, ¿ves? Le permite crecer acá, acá y acá, ¿ves? En las partes terminales. ¿Qué le pueda permitir dar el crecimiento de las plantas? ¿Esos qué son? Ellos que son entonces, por lo tanto,
son las yemas terminales, ¿no? En las yemas, ¿ves? En las yemas. A nivel de los tallos y el cono vegetativo. El cono vegetativo, ¿dónde se encuentra? El cono vegetativo se encuentra en la raíz, ¿ya? Entonces, el cono vegetativo se encuentra en la raíz. A ver, un color para resaltar sería esto. El cono vegetativo, ¿no? ¿Qué se encarga del crecimiento longitudinal de la planta? Justo lo que te había dicho, ¿no? Es el crecimiento longitudinal de la planta, ¿no? Crecimiento longitudinal de la planta, ¿no? Claro. Entonces, este sería el meristematico primario o apical. Pues ahora vamos con quién? Vamos con el, a ver, meristematico ahora secundario o lateral. Se localiza distribuido en todas las plantas. Es responsable de qué crecimiento? Del crecimiento lateral o en grosor, ¿no? En grosor de la planta. Este meristematico puede ser de dos tipos. Tú tienes dos. Uno, el cambio vascular o el cambio suberoso. Te voy a poner otro color para resaltarlo. Entonces, puede ser rojito, creo. Ya, el cambio vascular. Mira, es importante. Este cambio vascular se va a encargar de qué? De formar qué cosa? Al xilema y al floema. Mira, forma quién? Al xilema y al floema. El xilema y el floema eran los que transportaban qué cosa? La savia bruta y elaborada, que vendría a ser como la sangre de la planta, ¿no? Mientras que tú tienes otro que vendría a ser el cambio suberoso. Otro color mejor. El cambio suberoso. Este cambio suberoso se encarga de formar ¿qué cosa? El suber y la felodermis. O la, ¿qué cosa? O la peridermis. Entonces, ¿qué es lo que está formando? Las partes protectoras de la planta. Entonces, mira, el meristematico secundario lateral forma el cambio vascular y el cambio suberoso. Este cambio suberoso es el que permite, ¿qué cosa? Formar la protección de la planta. Y este cambio vascular es el que le permite formar, ¿qué cosa? Digamos, entre comillas, las arterias y las venas de quién? De la planta, ¿no? Entonces, mira, tienes crecimiento longitudinal que te da el meristematico primario y tienes un crecimiento lateral que te da el meristematico secundario, ¿no? Mira, primario, secundario, listo. Sencillo. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver qué cosa, el tejido adulto o definitivo, ¿ya? En el tejido adulto y definitivo que vemos acá, vamos a tener, a ver, un colorcito, creo que está bien rojito. El tejido meristematico adulto definitivo. Entonces, se forma a partir de las células o tejidos meristemáticos. O sea, son basados en quiénes? El tejido primario, ¿no? Que diga, el tejido embrionario. De ahí se van a diferenciar. Y van a dar a los demás tejidos. Entonces, ¿quiénes son los demás tejidos? A ver, entonces vamos a empezar con el primerito. El tejido de protección. Estos tejidos de protección son también como tegumentarios, puede ser de dos tipos, epidérmicos o suberosos. Vamos a hablar del epidérmico, ¿ya? Entonces, el tejido epidérmico. Si hay exclusiva, mira, como te había dicho hace rato, mira, se halla donde en las partes jóvenes de las plantas. Está formado por células vivas incoloras de forma variable y dispuestas en una sola capa. Está cubierta por una cubierta protectora que evita que la planta se seque y permite el intercambio, permitiendo el intercambio gaseoso. O sea, ellas también presentan algo que es importantísimo y no quiero que te olvides esto, por favor. Presentan unas células especializadas, células oclusivas o estomáticas, que permiten la entrada del aire y permite la respiración de la planta, ¿ya? Entonces, resumiendo, el tejido epidérmico, o también llamado de protección, mira, el tejido epidérmico está formado por plantas, por células jóvenes, ¿ya? Justo lo que te había dicho en ese momento en el resumen. A ver, un poquito más. Qué raro. Ya, entonces. Luego tienes a quién? Al tejido suberoso. En el tejido suberoso que ves acá, existe únicamente en partes adultas. Mira,
se encuentran en las partes adultas. Está formado por células suberofelodérmicas y células suberosas, que forman ¿qué cosa? El suber o el corcho, ¿ya? Este tejido restringe el intercambio gaseoso y evita la pérdida de agua a través de los tallos y raíces y plantas leñosas. Los estomas son reemplazados por lenticelas. Lenticelas vendría a ser algo parecido a las estomas, pero cerrado. O sea, si en el estoma tú tenías pequeñas aberturas que permitían el paso del aire, en las lenticelas sería así. ¿Ya? ¿Y dónde te encuentras este tejido suberoso? En las células muertas o en las partes adultas, ya viejas de la planta, ¿ya? Estas partes se ponen duras por eso, ¿ya? Entonces, no te olvides, tú tienes acá, como estaba diciendo, tú tienes dos tipos de tejido de protección. ¿Cuál es la primera? El epidérmico y el suberoso. El epidérmico es en plantas jóvenes y el suberoso en plantas adultas, que presenta subercorcho y lenticelas. Ahora vamos a ver acá. Este es más fácil para ustedes. Por ejemplo, ¿por qué? En acá tú vas a tener lo que se llama los tejidos de sostén. O sea, va a permitir formar el armazón o el esqueleto de la planta. Entonces, aquí vamos a tener acá primero. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener primero, digamos, al colénquima. Este colénquima responde a brindar soporte a tallos jóvenes y herbáceos, hojas o pedúnculos florales. ¿Qué es lo que permite? Por ejemplo, si tú tienes una planta y esta planta tú lo comienzas a mover así, ¿qué significa? ¿Y por qué no se rompe? ¿Por qué no se rompe esta planta? Digamos, entre comillas, porque esta parte es bien elástica. Pero ¿qué pasaría si esta parte fuera, mira, rígida, dura, dura? Tú haces así y se va a partir. ¿Por qué se partió? Porque no tenía flexibilidad. Entonces, la parte flexible, ¿dónde la vamos a encontrar? Justo acá donde se está diciendo, mira. A ver. Responsable de brindar soporte a tallos jóvenes, mira, herbáceos, hojas y pedúnculos florales. El incremento de colénquima es aparentemente una respuesta a las condiciones ambientales como ¿quiénes? El viento. Si hay bastante viento, la hoja se va a tener que mover más, las plantas se tienen que mover, por lo tanto tiene que aumentar el colénquima, ¿ya? ¿Qué pasa si es una planta, si no tiene mucha colénquima y el viento aumenta? La hoja o la planta se va a llegar a partir, ¿no? Claro. Entonces, sigamos. Si hemos visto las partes jóvenes, ¿qué crees que viene ahorita? Las partes viejas, ¿no? Claro. En estas partes viejas, vamos a ver a quién, al esclerénquima, ¿ya? Vos pones otro color. Parte vieja pone con marrón mejor. Para hacer referencia que es en... Forma tejido de soporte existente en partes adultas, mira, ¿ves? Y no son flexibles, la cual le da una dureza. Está constituido por células muertas, ¿ya? Este tejido puede ser hallado en tallos tipo tronco, en la envoltura de frutos secos, como que en pecanas, castañas, envoltura de semillas como la aceituna. Entonces, ¿no? Mira, ¿ves? Acá ves un tronco. Entonces, mientras que en el otro, ¿cómo era? Era verdecito, ¿ves? Esto es flexible, ¿no? Esto no se va a romper normalmente. En cambio esto, ¿tú crees que podrás doblar un tronco? El tronco se va a partir, entonces. Por lo tanto, esas son células viejas y el otro son células jóvenes, claro. Para que te quede un poco más claro. Es como si, digamos que yo me pongo a jugar partido con ustedes. Entonces, en un momento, yo soy supuestamente más duro con ustedes, más duro que ustedes, ¿no? Entonces, pero el momento que yo corra y digamos que me lesiono, me doy un golpe y caigo al suelo, se me va a romper la pierna. ¿Por qué? Yo tengo dureza, mis células están más viejas. En cambio, las células de ustedes están más jóvenes. Se pueden golpear, hasta se pueden dislocar el pie y se lo pueden volver a poner y no va a ocurrir nada. En cambio, yo me disloco el pie y me va a dar una fractura. Entonces, es importante, pero tengo más dureza que ustedes, ¿no? Por lo tanto, es viendo los pros y los contras, ¿no? Claro. Entonces, ahora vamos a ver quiénes los tejidos fundamentales. En los tejidos fundamentales que vemos acá, es que, como te lo dice, tienen una función bien especial esos tejidos. Vamos a ver acá. Forman el tejido adulto más abundante. Está constituido por células poliédricas, habitualmente de paredes delgadas, con abundante espacio intercelular. Se ubican en partes estratégicas de la planta.
Entonces, estas parénquimas tienen una función importante, ahorita la vamos a ver. Entonces, mayormente son de reserva o realizan un trabajo especial, como cual, vamos a ver acá, entonces, color verdecito para resaltar, ¿ya? Porque es importante. El parénquima clorofiliano. Este parénquima clorofiliano también se le conoce como clorénquima. Presenta células de gran cantidad de ¿qué? De cloroplasto. Es por eso se le dice clorofiliano. Presenta cloroplasto. Y si tiene cloroplasto, lo que va a hacer que es la fotosíntesis, claro. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Se encuentra en las hojas, en los tallos, depende de dónde, la parte más verde de las plantas, ahí se encuentra. Sigamos entonces, a ver. Nosotros tenemos también a quiénes. Hay otro color, sería ya. Tenemos los parénquimas de reserva. En los parénquimas de reserva son donde se almacenan las sustancias orgánicas e inorgánicas. Tú sabes que acá en el parénquima clorofiliano se ha formado ¿qué cosa? La glucosa se forma, ¿no? También puede formar grasa, cualquier cosa. Pero estos elementos no se van a almacenar en las hojas. ¿Qué pasaría si se almacenan en las hojas? Las hojas se caerían, ¿no? Por el peso. Entonces, estas plantas, estas sustancias orgánicas que se forman son enviadas ¿a dónde? A otras partes del cuerpo. Cuando son enviadas a otra parte del cuerpo, va a ser enviadas por medio de ¿qué? De tejidos que se encargan del transporte, ¿no? O tejidos vasculares. ¿Hacia dónde lo llevan? Hacia el parénquima de reserva. Por ejemplo, tú puedes tener parénquima amitáceos o amiláceos que almacenan almidón. ¿Como quién? La papa, el maíz. Tú puedes tener también parénquima, mira, acuífero. Si es un parénquima acuífero, ¿qué crees que va a almacenar? Almacena agua, ¿no? Claro. A ver el último. ¿Qué crees que almacena el parénquima aerífero? Almacena gases, ¿no? O aire, ¿no? Claro. ¿Cómo quieren las plantas acuáticas? Entonces, así sería. Entonces. Por último, faltan dos nada más. Tenemos quienes que también son sumamente importantes porque se encarga del transporte de las sustancias de toda la planta. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, ellos son los tejidos vasculares, que se encarga de qué? De la conducción y distribución de qué? De la sangre, entre comillas, de la planta, ¿ya? De su sangre, de la savia de la planta, entonces. Vamos a poner entonces acá. Tenemos el xilema. Mira, se encuentra formado por la reunión de vasos leñosos, los cuales a su vez se encuentran constituidos por células, mira, células muertas llamadas traqueidas, que transporta la savia bruta, porque es agua y sales minerales. Entonces, no te olvides, el xilema es la reunión de vasos leñosos, que faltó esta parte, vasos leñosos, los cuales están formados por células muertas llamadas traqueidas y que van a transportar qué cosa? La savia bruta. Mira, xilema y floema. ¿Cuál suena más bonito? Floema, ¿no? Entonces, mira, floema. Tejido de transporte constituido por la reacción de vasos liberianos. Entonces, está formado por vasos liberianos o cribosos. ¿Por qué son cribosos? Porque tienen unos huequitos, ¿ya? Los cuales están formados por células vivas llamadas cribosas. Tiene casi lo mismo, ¿no? Se encarga de transporte de savia, mira, de savia elaborada o sustancias orgánicas. O sea, tú, mientras que en el xilema tú tienes agua y sales minerales, esos son antes de la fotosíntesis. Después de la fotosíntesis, eso se va a formar glucosa, nutrientes, hormonas. Entonces, ¿dónde se va a elaborar? ¿Por dónde se va a conducir eso? Eso se llega a conducir por el floema, ¿no? Por medio de los vasos liberianos o cribosos, ¿ya? Y por último, nosotros tenemos, y no el menos importante, los tejidos secretores, ¿ya? Esto tú lo debes conocer, seguro. ¿Por qué? Es lo primero que has conocido de las plantas sin saber que era una planta. ¿Por qué? Mira, son tejidos especializados en producir sustancias orgánicas que son expelidas a las vacuolas celulares o al exterior de las células. Se encuentran diseminados en los distintos tejidos de plantas. Entre las sustancias secretadas se encuentran, mira, el aceite, el mucílago, gomas de látex, resinas
y esencias, ¿ya? Gomas y mucílagos, entonces. Son tejidos que secretan, ¿no? Secretan sustancias. Principalmente ellos, ¿quién es? El aceite, ¿no? Claro. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Tú ya sabes que tienes que resolverme esto. Mira, retroalimentación, que viene a hacer esto. Me vas a llenar esto, este cuadrito, porque esto ya lo debes tener en la cabeza. Leemos un poco de la maga, importante, lo que es, supongo que es una lectura sobre su importancia, ¿no? Y por último hacemos verificando el aprendizaje, ¿no? Por favor, esto lo resuelves. A las 2:30 vengo para verificar la respuesta de ustedes y terminar con la sesión, ¿ya? Entonces, recuérdate que es desde acá, retroalimentación para adelante, ¿ya? Entonces, voy a dejar así la clase. Entonces, si tienes alguna duda después me lo vas a saber, ¿ya? Entonces, nos vemos, 2:30. Por favor, resuelvan.